Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Propio es del hombre hacer planes, pero la última palabra la tiene Dios. Feliz y bendecido viernes 18 de diciembre. Y hoy el Señor nos regala el Evangelio del capítulo 1, versículo 18 al 24 de San Mateo. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José era justo, pero no quería infamarla. Resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tres personajes aparecen en este evangelio y cada uno tiene unas actitudes particulares. Primero, María. Y lo que siempre me ha llamado la atención de la Santísima Virgen María es su sí, es decir, la fe, o mejor dicho, el sí a Dios en fe. Toda su vida, toda su historia fue un hermoso sí a Dios. Le dice sí a Dios en la anunciación, sí a Dios en la encarnación, sí a Dios en el nacimiento de Jesús, sí a Dios en la presentación en el templo, sí a Dios en la pérdida del niño Jesús y el hallazgo en el templo, sí a Dios en la infancia de Jesús, sí a Dios en la vida pública de Jesús, sí a Dios en la adultez de Jesús, sí a Dios en el momento de la pasión, sí a Dios en el momento de la cruz. Está allí a los pies de su Hijo, de Jesús, diciéndole sí a Dios. Por eso ella es la discípula fiel, o mejor también la primera discípula del Señor. A nosotros nos cuesta a veces decirle sí a Dios en muchos momentos de la vida. ¿Te ha costado decirle sí a Dios en el matrimonio cuando llegan los problemas? Hay gente que le dice no y abandona la esposa, al esposo, un bello hogar. ¿Te ha costado decirle sí a Dios en tu trabajo cuando no te entiendes con un compañero? A veces sucede eso. Yo no quiero seguir más en mi trabajo, vea, tengo unos compañeros ahí más complicados, o tengo un trabajo muy pesado, no, ese trabajo no es para mí. ¿Te ha costado decirle sí a Dios en la familia cuando llega a veces la pérdida de un ser querido? ¿Te ha costado decirle sí a Dios en tu vida, en tu esperanza, cuando llega una pérdida económica, un problema económico? Dios solamente puede gestar una vida nueva en nosotros si le decimos sí. Es decir, si nos abrimos como María a la voluntad de Dios todos los días. Como María tenemos que tener un sí a Dios. Aunque lleguen muchas cosas difíciles, aunque lleguen muchas cosas negativas, aunque lleguen problemas, recuerda,
Hay que decirle sí a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Segundo, José. Qué hermoso este personaje, José. Su silencio. Vea, en los evangelios no hay una sola palabra de José. Aprendió a dejar que Dios actuara. Aprendió a dejar que Dios hablara en su vida. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Necesitamos silencio en un mundo en el que estamos a veces lleno de tanto ruido, lleno de tantas cosas externas que no nos dejan oír a Dios, nos aturden y no nos dejan. Necesitamos el silencio para poder escuchar la voz de Dios. Me parece a mí que este año en Navidad vamos a poder escuchar mejor a Jesús, sin tanto ruido, como los años anteriores, sin tanta fiesta, sin tantas luces, sin tantas cosas externas que a veces lo que hacen es silenciar y no dejar escuchar la esencia, no dejar escuchar verdaderamente al que nos quiere hablar. De José también aprendemos que dejó la justicia en las manos de Dios. Él pudo repudiar a María, difamarla, pero no lo hizo. Lo iba a hacer en privado. Creyó en la acción de Dios en María. A veces también nosotros buscamos como hacer la justicia por nuestras manos en situaciones a veces injustas en la familia, injustas en el trabajo, injustas con una persona. Y puede ser que nos llegue la oportunidad y decimos en Colombia, tengo el sartén por la mano. Vea, ahora sí llegó la revancha, llegó mi desquite. Aquí es. No, como José, dejemos que Dios haga justicia. Coloquémoslo todo en las manos de Dios. Que Dios haga su voluntad. Tercero, de José me parece a mí también que tiene una fe muy grande, una fe hermosa. Eso que le digan a un esposo, oiga, su esposa está embarazada. ¿Y sabe de quién es? No, del Espíritu Santo. Eso es una cosa para entenderla. Hoy sabemos quién es el Espíritu Santo. En la época de José todavía no se conocía la acción del Espíritu Santo como la conocemos hoy, porque el Espíritu Santo, recuerden que fue enviado por Jesús mucho después. El Señor no se conocía, o se conocía muy poco. Solamente en el Antiguo Testamento se hablaba de Él, de la presencia, pero no había sido enviado por Jesús todavía, porque Jesús todavía no había nacido. Y que le digan que un desconocido, que su esposa va a dar a luz y es de un Señor llamado Espíritu Santo, el que todavía no se conocía verdaderamente. Eso es tener mucha fe para creer en las promesas de Dios, para creer en lo que Dios promete se cumple, para creer en la voluntad de Dios. Como José, a veces hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no comprendemos, pero aunque no las comprendamos y no las entendamos, abandonémonos en las manos de Dios, para que Él haga su obra en nosotros. Tercero, Jesús. ¿Cómo no hablar del Hijo de Dios? ¿Cómo no hablar del Salvador? ¿Cómo no hablar del Mesías? Con solamente pronunciar su nombre, Yeshua. Dicen los exorcistas que ya es toda una liberación. Jesús, Dios, el Salvador. ¿Cómo no hablar del hombre que partió la historia del mundo, el calendario, en dos? Antes de Cristo, después de Cristo. Todo el mundo debe decir eso. En el mundo ateo, creyente, indiferente, alejado de Dios.
antes de Cristo y después de Cristo. Todos debemos decir eso en el mundo. Con su pobreza enriqueció a muchos. A él llegaron toda clase de personas, pobres, ricos, burros, ovejas, a adorarle. A todo el mundo hizo ir a él, a adorarle. ¿Cómo no hablar del Emmanuel? Emmanuel, Dios en tu vida, Dios en tu trabajo, Dios en tu familia, Dios en tus alegrías, Dios en tus tristezas, Dios en las pruebas, Dios en las dificultades. Él es el Dios con nosotros, el que camina contigo, el que camina con nosotros, el que está con nosotros, el Emmanuel que esperamos en esta Navidad. Ábrele el corazón a ese Emmanuel que quiere estar en tu vida, en tu familia, en toda tu existencia. Feliz y bendecido viernes para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.